Gloria a Dios. Muchas bendiciones, ¿cómo están? Con mucho ánimo de celebrar. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están contentos? ¿Están felices? Qué bueno, gloria a Dios. Estamos muy contentos con mi esposa de poder estar en este lugar. Realmente es un privilegio. Muchísimas gracias, pastores, por la invitación. Gracias a todos por recibirnos de una manera tan preciosa. La verdad que nos sentimos muy cómodos. Algo que el Señor me decía, me resonaba en la cabeza cuando el pastor compartía estas palabras recién, que son 15 años de fe. ¿Sabe que la palabra fe en la Biblia, en el hebreo es emuná y en el griego es pistis? Pero la palabra fe no necesariamente es creer. Todos nosotros siempre como iglesia usamos la palabra fe. ¿Qué es fe? Es creerle al Señor. Y sabe que fe no tiene que ver necesariamente con creer. ¿Es importante creer? Claro que sí, es importante creer. Pero la palabra fe, la palabra emuná, significa obedecer, significa paciencia, significa permanecer, significa fidelidad. Y por allá abajo de toda la lista significa creer. ¿Sabe por qué le comparto esto? Porque muchas veces a uno le cuesta creer algunas cosas y no lo quiere decir, porque no nos da la moral cristiana de decir, no, Señor, no estoy creyendo esto. Pero aunque me cuesta creer y aunque no lo puedo ver, yo permanezco en tu palabra, porque vos dijiste que esto iba a pasar. Aunque muchas veces me cueste entender lo que estás haciendo, yo voy a obedecer lo que vos dijiste, porque vos dijiste y eso tiene que pasar. Entonces permanezco y soy fiel en lo que vos me estás diciendo, aunque muchas veces me cueste creer. Y eso también es fe, mi hermano. Entonces son 15 años a donde se permaneció en este lugar y hoy pueden ver frutos de 15 años de siembra. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Para los que no nos conocen, bueno, vine con mi esposa. Me gustaría que mi esposa pueda saludar también. No le dije, pero sorpresa. Muchas bendiciones, un placer hermoso, 33, vinimos en el ómnibus, precioso lugar, me enamoré, estamos ya comprando terreno, precioso, bendecidos y pensamos, veníamos no sintiendo del Señor eso, es un nuevo tiempo y Dios quiere hacer, es un nuevo tiempo en lo que decía el hermano, se viene un aceleramiento impresionante, se va a ensanchar la casa, pero tenemos que permanecer. Porque viene el enemigo, no va a querer que se haga, pero permanezcan, porque el Señor los va a levantar de una manera impresionante. Se van a dar a conocer los jóvenes, los adoradores, que no se tengan en poco. Ellos es adorar, levantar el altar, porque es guerra de altares. Levantamos el altar al Señor, es el verdadero, es como Elías. El verdadero Dios es el que permanece. Así que sigan adorando, levantando la voz en cada momento. En la tristeza es cuando más levantamos la voz al Señor, porque el Señor va a hacer algo grande con ustedes. Así que gracias por recibirnos. Un abrazo de nuestra congregación, que son poquitas, pero le mandan saludos. Un abrazo grande de todos de allá de Montevideo. Gloria a Dios. Bueno, les cuento un poco para que nos conozcan. No sé si a usted le interesa, pero como yo tengo el micrófono, le voy a contar igual. Nosotros hace 5 años, poco más de 5 años, vinimos de Buenos Aires. Fuimos enviados por una congregación de allá. Estábamos pastoreando, estuvimos varios años pastoreando a los adolescentes. Después estuvimos pastoreando a los jóvenes. Y un día Dios nos dijo, ¿estás dispuesto a cruzar el charco? Y ya sabíamos nosotros, en realidad el Señor había soltado una palabra muchos años atrás acerca de Uruguay en la congregación en la que estábamos. Y uno a veces se niega a algunas cosas. Le dice, no, Señor, ya no, Padre. Y mientras más le decís no al Señor, Él ya sabe que estás adentro. Entonces, después el Señor nos empezó a inquietar, pero nosotros decíamos con mi esposa, pero no le vamos a decir a nadie, para que no venga algún profeta de los lunes a decirnos, me dijo el Señor después de que yo te conté. Entonces esperamos y en un momento habíamos hecho una reunión de clausura de los jóvenes. Estábamos terminando el año y el pastor fue a predicar, el pastor de la congregación, y ahí el Señor me habló y me dijo, ¿estás dispuesto a cruzar el río? ¿Estás dispuesto a dejar todo y empezar de cero? Nosotros estábamos relativamente bien, con un trabajo bien estable, estaba en una oficina con aire acondicionado, estábamos bien. Y sabíamos que teníamos que venir a empezar de cero. Sabíamos que teníamos que comenzar
desde la nada y ver qué es lo que el Señor quería hacer. Y uno se manda a hacer esas cosas como de turismo aventura, ¿vio? Decimos, sí, vamos, que va a estar todo bien. Y vos declarás, profetizás y decís, sí, va a estar todo bien. Y desde el primer momento que cruzamos las cosas empezaron a golpear. El Señor lo primero que hizo con nosotros fue rompernos el manual de pastor, de lo que hay que hacer en la iglesia. Uno viene con una idea de cómo es el evangelio, de cómo tenés que hablar, de cómo tenés que ministrar. Y el Señor agarró nuestro manual y dijo, acá lo vas a hacer a mi manera. Y el Señor nos llevó de esta manera a tener experiencias también. En un momento una persona se comunica con nosotros porque su esposo estaba muy enfermo, tenía un problema, una infección respiratoria, no se podía levantar del sillón, estaba muy enfermo, con los días un poco contados. Y vamos a ministrar ese lugar, una persona que estaba apartada del Señor. Y cuando uno escucha que alguien está apartado del Señor, ¿qué es lo primero que piensa como pastor? Vamos a ir a orar para que él se reconcilie con el Señor y que el Señor haga la obra. Y si no se sana, porque capaz que no sea la voluntad de Dios que se sane, porque ya ahí la fe empieza a menguar, ¿vio? Cuando la enfermedad es medio grave, decimos, bueno, si no es la voluntad, que por lo menos se vaya con el Señor. Y ahí va uno con el manual, sí, bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y empezamos a hablar con él. Y cuando fuimos a orar por él, el Señor nos habla y nos cambia la página, nos cambia el chip y me dice, no, él no tiene problemas conmigo. Él no se tiene que reconciliar conmigo. El problema que tiene él es con la iglesia. Quien lo hirió a él no fui yo. Él no estaba enojado con Dios, pero sí estaba herido por la iglesia. Y sabe que este es un problema porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y yo no me puedo relacionar con el pastor Leo si estoy hablando mal de su esposa. ¿Me va entendiendo? Entonces yo no puedo tener una relación plena con el Señor si estoy hablando mal de su esposa. Entonces empezamos a ministrarlo y el Señor me lleva a hacer esta oración por él, para que él se reconcilie con la iglesia, no con Dios. Y yo como pastor y representante de la iglesia en ese momento, empecé a pedirle perdón por lo que la iglesia le había hecho. Una semana después estaba haciendo ejercicio. El Señor lo sanó. Se desconectó del oxígeno. ¿Y sabe qué? Pasaron cosas con él en el medio, pero el Señor le regaló un año entero de vida para disfrutar a su familia. Fue a la congregación, fue a la reunión, estuvo en un aniversario, una reunión especial que habíamos hecho. Y el Señor le regaló todo un año de sanidad, sin estar conectado a nada, hasta que después volvió y se fue a la presencia del Señor. Pero se fue a la presencia del Señor. Entonces eso me enseñó que muchas veces no muchas veces, siempre necesito escuchar la voz del Espíritu Santo para saber cuál es la situación. Y para mí no tenía mucha lógica en ese momento, pero era lo que el Señor había dicho, y si el Señor dijo, es lo que hay que hacer. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces como iglesia hacemos cosas por manual, hacemos cosas por tradición, hacemos cosas por ritual, si me permite la palabra, por cosas que la iglesia hace. Si yo empezara a preguntarle por qué hacemos cada cosa en la congregación, dentro de la liturgia de lo que es la reunión, uno diría, porque yo aprendí que se hace así. ¿Usted sabe, por ejemplo, por qué tomamos la Santa Cena? Sí, porque recordamos y la memoria del Señor y todo eso que lo sabemos absolutamente de memoria. Pero ¿sabe lo que significa la Santa Cena del Señor? ¿Sabe que partir el pan no es necesariamente agarrar un pan y partirlo y repartirlo entre todos? Partir el pan dentro de la cultura judía en los tiempos en los que el Señor había establecido esto era sentarse a cenar, sentarse a comer. Eso es partir el pan. Ellos hablan del pan de una manera especial por la representación espiritual que tiene el pan. Pero el partir el pan era sentarse a comer. Por eso Pablo, cuando habla de que no comamos, no participemos indignamente de la cena del Señor, no está hablando de que si uno está en pecado o de que si usted está enojado con su hermano no puede participar de la cena. Eso, el arreglar las cuentas con su hermano lo tiene que hacer todos los días, no una vez al mes. Amén. Porque vieron que antes nos enseñaban, yo vengo de muchísimos años del Evangelio, antes decían, bueno hermano, hoy vamos a participar de la Santa Cena, si alguien tiene algo en contra de su hermano, tómese ese tiempo para pedirle perdón, y nos pedíamos perdón el primer domingo del mes y el segundo estábamos peleados de vuelta.
Lo que Pablo estaba diciendo cuando ellos se juntaban a cenar, a comer, a recordar lo que Cristo había hecho, había gente que iba de glotón a comerse todo lo que había. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, no hagan eso. No sean indignos para comer la cena. Partir el pan, cuando el Señor está hablando de partir el pan, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan representa el cuerpo del Señor, pero la copa es el pacto que Dios hizo con nosotros. Y ahí le voy a contar, a mí me gusta mucho estudiar este tipo de cosas. Y la copa tiene que ver, por eso decía hace un rato que la iglesia es la esposa de Cristo y no decía que era la novia, porque la copa tiene que ver con una ceremonia de matrimonio. Cuando el novio pretende a la novia para que sea su esposa, él le ofrece una copa. Una copa de vino que representa la sangre derramada en la noche de bodas. No le tengo que explicar eso, todos somos grandes. Amén. Entonces, si la novia dice, ok, tomo de la copa, la acepto y bebo de ella, a partir de ese momento aceptó ser su esposa y en ese momento son esposo y esposa. A partir de ese momento. Entonces, el ya esposo tiene que irse a su casa a construir la morada a donde ellos van a vivir y solamente su padre, el padre del esposo, le puede decir cuándo esa morada está apta para que ellos puedan vivir. Por eso dijo Jesús, solo mi Padre que está en los cielos sabe cuándo va a ser el día y la hora. Porque Él dijo, yo voy a hacer morada. ¿Recuerda el texto? Entonces Él lo que está diciendo, cuando pasaba eso y el padre le decía, ok, la casa ya está lista, podés ir a buscar a tu esposa. Ellos iban haciendo fiesta en el momento que sea. Podía tardar hasta 1 año el hombre en volver. Pero la esposa tenía que estar preparada y ataviada todos los días de su vida hasta que el esposo venga a buscarla. Con sus doncellas. Para que cuando se escuche el ruido de la fiesta en la calle, ellos puedan salir a celebrar y de ahí se van a la fiesta de bodas. A las bodas del Cordero. Entonces cuando nosotros participamos de la cena del Señor y bebemos de esa copa que es el pacto del Señor con nosotros, decimos yo soy parte de ese pacto. Yo soy parte de la iglesia. Cuando usted dice no, hoy no voy a participar de la cena porque estoy triste, porque estoy medio bajón, porque estoy peleado con la hermana, con el hermano, está diciendo hoy no soy parte de la iglesia. Hoy no soy parte del pacto. Hoy no quiero ser parte de Cristo. Y seguramente ninguno de nosotros queremos decir eso, ¿verdad? No. Queremos ser parte de Cristo. Entonces, ese pacto a mí como iglesia me hace la esposa de Cristo, no la novia. Somos la esposa del Cordero. Porque Jesús no va a tener intimidad con la novia, va a tener intimidad con la esposa. Intimidad tiene que ver con que Cristo esté dentro de mí. Eso tiene que ver, olvídese de toda la parte mundanal, pero intimidad en el Espíritu tiene que ver con que Cristo está dentro de mí. Cristo es parte de mí y yo estoy en Él. Entonces nosotros como iglesia somos parte de Cristo. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos comprender porque a partir del momento en que yo acepto a Cristo en mi corazón y soy parte de Cristo, paso a tener una nueva cultura de vida, que es la cultura del reino de los cielos. Pero necesito comprender por qué hago las cosas. El mensaje de esta noche es un mensaje que tiene que ver con la base del Evangelio, algo que el Señor me estuvo hablando en estos días. Tiene que ver con la base del Evangelio, pero también es un mensaje que te va a confrontar. Pero no se asuste porque confrontar no tiene que ver con tirarte palo. Confrontar tiene que ver con ponerte enfrente de la verdad de Dios. Es ponerme frente al espejo del Señor y ver lo que es mi vida aquí en la tierra versus la vida que Dios quiere para mí. La vida que Dios preparó para mí, la vida que Dios diseñó para mí. La Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria, ¿verdad? Bueno, la palabra original no es transformados, es transfigurados. Somos transfigurados de gloria en gloria. La diferencia está en que cuando uno es transformado, la palabra transformar tiene que ver con cambiar de forma. Pero transfigurados significa volver a la forma original. Volver al diseño de Dios. Por eso Jesús se transfiguró en el monte. Él mostró su verdadera forma.
Por eso lo vieron con vestiduras blancas ahí, porque Él mostró cómo es en realidad. Y nosotros lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos al diseño original, a como Él nos soñó en la eternidad, a lo que Él diseñó para nosotros y que el mundo distorsionó. Amén. Yo quiero compartir unos textos en esta noche. Los llené de información en 3 minutos, pero vamos a ir a algo un poco más sencillo. Yo voy a leer unos textos, libro de Mateo capítulo 4, versículo 17. Yo tengo una versión que es la Biblia textual, 4ª edición. Yo se la recomiendo, que si bien tiene el lenguaje antiguo, pero sus palabras, sus textos están mucho más cercanos a lo que es el original. Entonces por eso me gusta muchísimo esa versión. Mateo 4, versículo 17. Dice, un texto muy conocido, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Conocíamos el texto, amén. Después, más adelante en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 1, dice: entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra al padre y a la madre, y el que maldice al padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga al padre o a la madre: es ofrenda lo que de mí podrías recibir como ayuda, de ningún modo tendrá que honrar a su padre. Así invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón dista lejos de mí. Y en vano me reverencian, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamando a la muchedumbre les dijo: oíd y entended, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora por el privilegio hermoso, Señor, que tú nos das de poder compartir tu palabra en este lugar, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que a partir de este momento sean tus palabras a través de mi boca, que no sea, Señor, lo que ha salido de mi alma o de mis argumentos, sino lo que entiendo, Señor, que ha salido del corazón del Padre para impartirnos en este lugar, en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora sujetamos todo pensamiento y lo llevamos cautivo a obedecer a Cristo, Señor. Que nada nos distraiga, que nada nos desenfoque, que podamos establecer esta verdad que tú nos vas a hablar, Señor, Dios mío, como una verdad, Señor, en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos devolverte, Señor, el fruto que tú esperas de esta palabra, Señor, para que nada de lo que digas, Señor, caiga en tierra, sino que verdaderamente podamos vivir y aplicar todo lo que tú nos quieras decir en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Rey. Amén. Antes que nada, no les dije, yo soy un poco distraído, pero muy feliz aniversario, muy feliz cumpleaños. No les dije, era lo primero que tenía que decir, pero bueno, usted sabe cómo soy y si no sabe se va a enterar hoy. Pero feliz aniversario. Algo que necesitamos comprender y que va a sonar muy obvio, yo le dije que lo que íbamos a hablar hoy es el ABC del Evangelio. Y es que cuando yo comienzo a ser parte del reino de los cielos porque he aceptado a Cristo en mi corazón, eso necesita provocar un cambio en mi vida. Es obvio, pastor, todos lo sabemos. Pero parte de ese cambio, yo tengo que saber que es el Espíritu Santo quien pone en mí esa transformación. La Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces vamos siendo transformados de acuerdo a lo que el Señor y el Espíritu Santo nos van guiando. Él pone en nosotros esa convicción de pecado, nos convence de lo que debemos dejar de hacer, y esa transformación es a través del Espíritu. Pero hay otra transformación, otro cambio que necesito generar yo a través de mi voluntad de entregarle mi vida al Señor. Hay cosas que yo como iglesia, como hijo de Dios, digo, bueno, ahora soy hijo de Dios y esto necesito cambiarlo porque a mi Padre no le agrada.
Yo necesito provocar ese cambio. Y entonces esa es la parte que yo necesito que se genere en mí para saber qué es lo que hago para el Señor y por qué lo hago. Yo no tengo que orar todos los días porque soy cristiano. Yo tengo que orar todos los días porque quiero pasar tiempo con mi Padre. ¿Se da cuenta que es distinto? ¿Por qué oramos todos los días? Y no porque los cristianos tenemos que orar y leer la Biblia. Y yo leo la Biblia porque quiero que mi Padre me hable. Vengo a las reuniones porque amo a mi Padre y quiero estar con mis hermanos. Limpio el salón de reunión porque amo al Padre. Sirvo a Dios porque amo a mi Dios. Entonces, si yo comienzo a hacer las cosas porque amo a Dios en lugar de porque soy cristiano, las cosas comienzan a hacerse de una manera diferente. Entonces ya no me preocupa quién hace o quién deja de hacer, porque lo que yo estoy haciendo lo hago porque amo a Dios. Amén. Entonces hay cambios que necesitan generarse dentro de mí, que tienen que ver desde mi punto, desde mi lugar, desde mi posición. Yo cuando comienzo a ser parte del reino de los cielos necesito entender que tengo que adoptar la cultura del reino de los cielos. Cuando uno cambia de lugar de residencia, como en el caso nuestro con mi familia, que hemos venido de Buenos Aires, necesita adoptar ciertas formas que tienen que ver con el lugar a donde ahora reside. Hay costumbres quizás o formas de convivencia que en Buenos Aires funcionan de una manera y aquí en Uruguay nos dimos cuenta que es de una manera muy distinta. Nosotros venimos de Buenos Aires, ustedes que están aquí en 33, cuando van a Montevideo se dan cuenta de que Montevideo está bastante más acelerado que aquí, ¿verdad? Imagínense Buenos Aires. Buenos Aires uno anda a las corridas todo el tiempo. Cruzás la calle corriendo, vas de un lado para otro corriendo, corres los ómnibus, corres el taxi, corres todo allá en Buenos Aires. Todo es correr. Vives corriendo. El tiempo nunca te alcanza. Y cuando llegamos acá a Montevideo andábamos corriendo como unos locos, porque allá todos corren. Llegábamos al paso de cebra y paraban los autos y nosotros pasábamos corriendo porque nos iban a chocar. Allá nadie respeta el paso de cebra. El paso de cebra no es para los peatones, es para mostrarte por dónde tenés que cruzar, pero ni se te ocurra cruzar. A menos que el semáforo te habilite y aún así mira para todos lados. Entonces, cuando llegamos acá a Uruguay, a Montevideo sobre todo, que es la parte única que conocemos, ahora conocemos 33, gloria a Dios. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que había que bajar un poco las revoluciones, que había palabras que no entendíamos, que había formas que tuvimos que empezar a adoptar, porque ahora estamos en Uruguay, ahora somos uruguayos, para la gloria del Señor. Cuando usted entra y es parte del reino de los cielos, se tiene que dar cuenta que ahora ya no es del mundo, ahora es del reino de los cielos. Pero es obvio, pastor, lo que vos estás diciendo, todos lo sabemos. Y hacemos la oración que hizo Jesús y decimos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aleluya, gloria al Señor. Amén, no somos del mundo, pero vivimos renegando con las cosas del mundo. Vivimos quejándonos de las mismas cosas que se queja el mundo. Y nos vivimos amargando de las mismas cosas que se amarga el mundo. Tenemos conversaciones con nuestros conocidos, que dicen, este país no da para más, está todo caro, y nosotros le decimos, amén. Pero somos del reino de los cielos. Hablamos igual que el mundo, nos quejamos igual que el mundo, pero no somos del mundo, ni nosotros nos creemos eso. Pero no pasa esto acá, hermano, pasa en la iglesia, en el mundo, en toda la iglesia a nivel global. Entonces, yo tengo que entender que cuando soy parte del reino de los cielos, algo en mí tiene que cambiar, porque ya no soy del mundo. Jesús, el primer texto que leímos, comenzó su mensaje diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acercó. Seguramente usted sabe esto que yo voy a decir, pero la palabra ahí para arrepentirse es metanoeo. Hemos escuchado metanoia seguramente muchas veces, pero metanoia tiene que ver con el sustantivo y metanoeo es el verbo de cambiar. La palabra arrepentirse significa cambiar tu forma de pensar, porque ahora está el reino. Cambia la forma en la que estás pensando, cambia tu mentalidad. No sigas pensando como en el mundo, porque ahora el reino de Dios se acercó. Jesús lo que estaba diciendo es, ya no pienses igual, porque ahora sos parte del reino de los cielos.
Entonces, cuando yo muchas veces cometo un error y vengo delante de la presencia del Señor, digo, Señor, otra vez yo me la mandé. Otra vez pequé, Señor, y lloro delante de la presencia del Señor. Eso no es arrepentimiento. Eso es culpa. Y no digo que esté mal, hermano, porque si no te sentís culpable cuando cometés un error, ya tenés un problema más grave. Pero si todavía duele tu corazón cuando le fallás al Señor o cuando sentís que le fallás al Señor, quiere decir que estás por muy buen camino. Y gloria a Dios por eso. Pero arrepentirse no tiene que ver con llorar delante de la presencia del Señor porque me la mandé. Arrepentirse tiene que ver con decir, ok, acá me equivoqué, tengo que hacer algo para no hacerlo más. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Hace algunos años atrás un joven me dijo, pastor, ¿sabes que tengo un problema con la pornografía y no lo puedo vencer? Y todas las madrugadas, cada vez que agarro el teléfono, por más que lo intento, siempre termino mirando esas páginas que no tengo que mirar. Entonces, la solución fácil es decir, bueno, vamos a orar para que el espíritu de pornografía te abandone. Y esa sería la solución fácil. Pero siguiendo la palabra del Señor que dice que yo tengo que cambiar mi forma de pensar, lo que le dije fue agarrar el celular antes de dormir, dáselo a tu madre y anda a acostarte. Necesitas hacer algo para que te ayude a dejar de caer. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor que entres tuerto al reino de los cielos y no con los dos ojos te vayas al infierno, según la versión Pablo habla hoy. Parafraseando un poquito el texto. Pero yo necesito generar un cambio. Necesito generar algo que sea diferente para que las cosas comiencen a cambiar. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces el reino de los cielos, ser parte del reino de los cielos es muchísimo más que solamente orar todos los días, leer la Biblia todos los días, congregarme 2 o 3 veces por semana. Es adquirir una cultura que me lleve a hablar y a decir las cosas de una manera distinta y a pensar de una manera distinta y a entender que a través del Señor las cosas tienen que ser de una manera distinta. Aleluya. Entonces, cuando yo soy parte del reino de los cielos, no sigo haciendo lo que el mundo hace. Lo hago de otra forma. Porque estoy bajo otro sistema. Porque estoy bajo el sistema celestial. Entonces, cuando yo entiendo que estoy bajo el sistema celestial y tengo que tomar una decisión, no digo, bueno, voy a ver cómo le hago. Digo, a ver, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sabe que lamentablemente la iglesia de Cristo ha agarrado al Espíritu Santo como el que me hace temblar, me hace hablar en lenguas y me tira al piso y me hace pasar momentos lindos, y el resto de la semana el Espíritu Santo lo tenemos de vacaciones o de adorno. Y está bueno sentir la presencia del Señor, está bueno que el Espíritu Santo nos toque, está bueno todo lo que el Espíritu hace cuando se manifiesta, pero el Espíritu Santo es el que a mí me guía a toda verdad. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión, tengo que entender cuál es la verdad que está escrita en el cielo para mi vida. ¿Cuál es la verdad? El salmista dijo, en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Mi vida está escrita. Yo tengo que entender qué es lo que Dios diseñó para mi vida. La palabra de Dios dice que Él marcó obras de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Quiere decir que hay un camino que está trazado para que yo camine por ahí. Y no es que el Señor me saca el libre albedrío, que el Señor no puedo tener voluntad propia porque el Señor va a controlarme y todas esas cosas, sino que el Señor preparó lo mejor en la eternidad para que yo pueda caminar por ahí. Sabe que cuando usted entiende cuál es la asignación por la cual Dios lo puso en la tierra, entiende que para esto nací. Y uno pasa por un montón de lugares, pero cuando te parás en lo que realmente Dios diseñó para vos, decís, esta es mi vida. Esto es lo que, para esto fui diseñado. Y empieza a salirte de forma natural. Porque fuiste diseñado en la eternidad para eso. Entonces, el Espíritu Santo a mí necesita guiarme para todo lo que yo tengo que hacer. Señor, ¿a dónde tengo que vivir? Señor, ¿a dónde tengo que estudiar? Señor, ¿qué? Ese es el momento de cambiar de trabajo. ¿Hacia dónde me vas a llevar? ¿Hacia dónde tengo que estar? Y poder seguir la voluntad del Espíritu de Dios. Cuando soy parte del reino de los cielos, entiendo que hay un gobierno celestial que a mí me rige. Y acá quiero ir a otra cosa, porque como iglesia muchas veces oramos y decimos que el Señor tome el control de esta situación.
que el Señor controle lo que va a suceder, que el Señor tome el control de esta reunión. Y sabe que le quiero decir que el Señor no controla, el Señor gobierna. Él no es un controlador, porque no es un dictador. El Señor gobierna y yo necesito meterme bajo su gobierno. Porque si yo digo al Señor, Señor, toma el control de esta reunión, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada y todo va a pasar. Pero yo necesito dejar que Dios haga. Necesito abrirle mi corazón al Señor para recibir su palabra. Necesito abrirle mi corazón al Señor para que el Espíritu Santo me pueda llenar. Pero ¿quién tiene que abrir el corazón? Nosotros. Amén. ¿Está ahí todavía? Yo sé que lo estoy bombardeando de información y hablo muy rápido, pero voy a tratar de hablar más despacio. No le prometo nada igual, pero lo voy a intentar. Entonces decía que cuando somos parte del reino hay cambios que necesitan generarse en nosotros, y un cambio que es vital en nuestra vida, que necesita generarse en nosotros, es el cambio de lenguaje. No podemos hablar como el mundo habla, y no me refiero a decir malas palabras o hablar lo que consideramos moralmente correcto, sino que hay un lenguaje que nosotros tenemos que hablar que tiene que ver con el reino de los cielos. Tampoco estoy hablando de hablar en lenguas, sino de hablar correctamente. Cuando nosotros, si usted está en Buenos Aires, nosotros que venimos de Buenos Aires, allá hay una forma de hablar. Tanto Argentina como Uruguay hablamos castellano, pero por más que compartimos el idioma, nuestro lenguaje no es el mismo. Hay palabras, de hecho, si yo voy a diferentes provincias de Argentina, hay palabras que no las voy a conocer, porque cada provincia tiene su forma de hablar. Acá en Uruguay tuve que aprender muchas palabras que no conocía y tuve que dejar de usar muchas palabras de Argentina porque ofendimos a varias personas sin querer. No diciendo malas palabras, pero hay palabras que acá no les voy a decir cuáles son igual. Pero hay palabras que acá hay personas que se ofendieron porque las sintieron muy fuertes, y allá uno las habla como que... No estoy diciendo malas palabras, quédese tranquilo, pero entendiendo que hay una diferencia en nuestro lenguaje porque somos diferentes. Entonces, la gente que no conoce al Señor habla el mismo idioma que vos, pero no puede hablar el mismo lenguaje. No puede hablar, no podés hablar de la misma forma que ellos hablan. ¿Por qué? Porque si yo hablo como habla el mundo, eso que estoy escuchando, eso que yo hablo, también lo termino escuchando. ¿Y sabe por dónde viene la fe? Por el oír. Entonces, si yo hablo de la misma forma del mundo, mi fe es la misma que tiene el mundo. Entonces, si el mundo me está diciendo, como decía hoy, acá está todo mal, acá está todo caro, que el presidente, que el gobernador, que el intendente, que este y que el otro, nosotros decimos, ¡sí! Esto es una porquería. ¿En dónde está puesta nuestra fe? Es lo mismo que está el mundo. Hay gente que está sufriendo por lo que dice el pronóstico. Hay gente que está sufriendo porque mira el noticiero todo el tiempo y ve que hay inseguridad, que hay robo, que hay esto y que el otro. Entonces después no quiere salir a la calle porque lo que alimenta su fe es lo que dice el mundo. ¿Y sabe cuál es el problema con todo esto? Que después oramos y no creemos en nuestra oración. ¿Sabe que escuché una vez un pastor que decía que en cierto lugar había, en la esquina de la iglesia, habían puesto un bar, un bolichito, entonces la gente iba, se emborrachaba y siempre salía la gente borracha y se peleaban? Entonces este pastor dijo, voy a orar para que ese lugar se cierre en el nombre de Jesús. Y a la semana hubo una tormenta fuerte y un rayo cayó en el medio del barcito. Se prendió fuego el barcito. Entonces, ¿qué pasó? El dueño del bar, que era ateo, fue y le hizo la denuncia al pastor, porque se enteró que el pastor había estado orando. Era ateo. Entonces fueron los dos delante del juez y el pastor decía, pero yo no sabía que eso iba a pasar. Entonces el juez dice, yo no lo puedo creer. Le dice, por acá tengo un ateo que cree que Dios le destruyó el bar, y por otro lado tengo un pastor que no cree en el poder de la oración. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces oramos, pero no creemos que vaya a pasar.
Yo he escuchado personas que me dicen, pastor, ore para que mi tío, mi primo, mi esposo, mi esposa, el pariente que usted se imagine, venga la próxima semana a la reunión. Amén, hermano, vamos a orar. Y después lo escuchas y no, está medio nublado, yo no creo que venga, porque él no sale cuando está así. ¿Para qué oramos entonces? ¿Se da cuenta que muchas cosas las hacemos por religión nada más? Las hacemos por ritual, porque los cristianos tenemos que decir eso. Pero realmente no ponemos nuestra fe en eso que estamos diciendo. ¡Aleluya! Jesús se encuentra con estos fariseos que le decían, ¿por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos? ¿Sabe que cuando el Señor estableció la ley para el pueblo de Israel, había ciertas formas de la ley que el pueblo no sabía cómo interpretarlas, por decirlo de alguna manera? Y en vez de ir a preguntarle al Señor cómo hacemos con esta situación, dijeron, bueno, vamos a poner ciertas acepciones a la ley. Vamos a poner ciertas acepciones a esto que Dios dijo. Entonces empezaron a poner explicaciones de la ley, lo que se convirtió en tradiciones que se iban pasando de generación en generación de forma oral. Ellos decían, los ancianos le transmitían el conocimiento a los más jóvenes, que cuando ellos se hacían ancianos transmitían el conocimiento, y a partir de ahí se generó lo que son las tradiciones de los ancianos, que posteriormente fue conocido como el libro del Talmud, donde están escritas todas las tradiciones de los ancianos. ¿Y cuál era el problema? Que ellos tenían la Torá, la ley, lo que Dios estableció, pero ¿qué dice la tradición de los ancianos sobre esto? Entonces, el lavarse las manos como ritual de purificación antes de comer el pan no estaba establecido por Dios, estaba establecido por los ancianos. Entonces, ellos se preocupaban más por lo que los ancianos habían dicho que por lo que Dios mismo decía, porque si le hubiesen prestado más atención a lo que Dios había escrito, se hubiesen dado cuenta que el Mesías estaba delante de ellos. El problema con los fariseos, sabe que la Biblia nos enseña a nosotros a respetar a nuestras autoridades. ¿Sabía eso? Tenemos que respetar a nuestras autoridades, tenemos que honrar a nuestras autoridades. Yo no puedo estar hablando mal de las autoridades que están dispuestas en nuestro país, porque la Biblia dice que toda autoridad fue dispuesta por Dios, a mí me guste o no me guste. A lo sumo, si no nos gusta quien está a cargo, nos habrá faltado oración como iglesia. Pero yo no soy quien para orar, yo estoy para bendecir y para establecer la verdad del cielo. Y orar para que la verdad del reino de los cielos se establezca sobre la nación en la que yo vivo. Entonces, siguiendo ese patrón, ¿por qué el Señor se enojaba y le decía tantas cosas feas a los fariseos, que eran la autoridad religiosa en ese momento? Porque esa autoridad religiosa no fue establecida por Dios. Dios estableció sacerdotes, estableció a los levitas, a los que iban a trabajar en el templo, estableció a los sumos sacerdotes, pero los fariseos se pusieron solos. Ellos establecieron su secta para mantener la tradición de los ancianos, para que esas tradiciones se mantengan al pie de la letra. Después hubo diferentes escuelas de pensamiento. Estaban los fariseos por un lado, que creían en la resurrección, los saduceos que no creían en la resurrección, y se peleaban entre ellos por esas cosas. Pero la cuestión es que ellos ponían por encima esa tradición y se perdían de todo lo que el Señor había hecho, de todo lo que Dios había hablado, de todo lo que el Señor había establecido. Entonces Él les dice esto de que lo que contamina al hombre no es que yo coma sin lavarme las manos. A lo sumo terminaré en el baño. Dijo el Señor, todo va a la letrina. Lo dijo el Señor. No estoy diciendo nada raro. A lo sumo me agarraré una descompostura. Pero lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que yo hablo, lo que yo digo. Por eso dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, cuando yo hablo mal, creo una mala realidad a mi alrededor, porque mis palabras tienen autoridad. Tus palabras, mi amado, mi amada, bellos, preciosos, lindos del Señor, tienen autoridad, porque estás hecho a imagen y semejanza del Señor. ¿Sabe cómo creó el Señor al universo? Y dijo Dios. Y ese poder está en tu boca también. ¿Sabe por qué oramos?
Porque al orar nosotros establecemos lo que el cielo está diciendo, lo establecemos aquí en la tierra, a través de la declaración de nuestras palabras. Hacemos que el cielo se manifieste aquí en la tierra. Por eso los brujos también oran. Y ellos oran y ayunan a veces mucho más que la iglesia, porque quieren establecer en la tierra lo que el infierno diseñó. Por eso es importante orar, no solamente porque soy cristiano, porque yo tengo que establecer una verdad. Ahora el apóstol Pablo, cuando le habla a los tesalonicenses, dice algo muy interesante que seguramente hemos escuchado muchas veces, y él dice: oren sin cesar, oren sin parar. ¿Escuchó ese texto? Orar sin cesar. Ahora, el apóstol Pablo no le está diciendo que usted vaya a las 24 horas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, y hablando así, porque si va con los ojos cerrados se va a pegar un golpe. No está hablando de eso el apóstol Pablo. El orar tiene que ver con hablar correctamente lo que el cielo está diciendo las 24 horas. Cada vez que yo abro mi boca, tengo que hablar lo que el cielo está diciendo. Mis conversaciones tienen que ver con lo que el cielo está diciendo. Yo no puedo maldecir mi tierra, porque no es lo que el cielo está diciendo. Yo no puedo maldecir mi familia, porque no es lo que el cielo está diciendo. Yo no puedo hablar mal de mi economía, porque no es lo que el cielo está diciendo. Las 24 horas, cuando yo abra mi boca, tengo que hablar lo que el cielo está diciendo acerca de mí. ¿Sabe por qué? Porque después, en 15 minutos de rodillas en mi cuarto, quiero arreglar lo que 20 horas oré mal. Decimos: Señor, yo te doy gracias por mi casa, Padre. Yo te doy gracias por mi familia. Yo te doy gracias por este, por el otro. Y después, cuando me levanto, mira este desgraciado que no me hace caso. Esa fue una de las palabras que ofendió a la gente, ahora que me acuerdo. Perdón. Me agarró el argentino. Díganme que no es meo las palabras acá en 33. Me dejé llevar. Entonces estoy maldiciendo lo que acabo de orar. ¿Cuántas veces oraste por un familiar para que venga el Señor? Por tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, el que sea. Y después lo viste que se mandaba a cualquiera y dijiste: este no cambia más. ¿Sabes qué dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero atento a esto, porque no dice que todos ellos crean y van a ser salvos. Dice: cree. Vos que estás en el Señor, que estás en Cristo, que sos parte del reino de los cielos, vos tenés que creer y todos ellos van a ser salvos. Ya les va a tocar el tiempo de creer a ellos también. Pero cuando vos creas, ellos van a ser salvos. Ese es el lenguaje del reino. Hablar lo que el cielo está diciendo. Hablar lo que el cielo estableció. Hablar lo que el cielo dijo para mí. Por eso digo, muchas veces las palabras que nosotros usamos para hablar todo el día nos autoboicotean. Y queremos arreglar en unos minutos. Aleluya, ahí volví. Queremos arreglar en unos minutos de oración lo que nos maldecimos todo el día. El lenguaje que yo tengo que adoptar del reino de los cielos es un lenguaje de bendición. Es un lenguaje que habla lo que el cielo está diciendo de mí, no lo que el diablo está diciendo de mí. Entonces, cuando yo digo estoy en el mundo, pero no soy de él, no hablo como habla el mundo. No me quejo como se queja el mundo, porque la queja trae ruina, la queja trae maldición a mi vida. ¿Cuántas veces oramos por cosas y después decimos, pero es imposible, pastor, que pase esto? No ores entonces. ¿Sabe que en el cielo, en el reino de los cielos, hay palabras que están prohibidas? Que usted no las puede usar porque no existen en el vocabulario del cielo. Y una de estas es la palabra imposible. No existe imposible en el cielo. Por más que cantemos y digamos que Dios es el Dios de los imposibles, Dios hace todas las cosas posibles. La Biblia dice: al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto es todo? Todo. Eso que decir, pero es re difícil. Todo es posible, hermano. Hace un par de semanas hablaba con una persona que, había conseguido un trabajo y le costaba congregar por ese trabajo. Y yo le decía, no importa, orá. Vamos a orar para que te cambien el horario de trabajo. Está difícil eso, pastor.
no oramos nada. ¿Sabe que allá en Buenos Aires, en el último trabajo que estuve, ese lindo que les contaba, cuando yo entré a trabajar tenían un horario que ellos decían que era un horario americano, que trabajábamos 7 días, descansábamos 1, 7 días, descansábamos 2, 7 días, descansábamos 4, con turno rotativo mañana, tarde y noche. Podía congregarme un domingo al mes aproximadamente. Y me decían, acá en esta empresa hace 30 años que manejamos este horario. Yo me quiero congregar, vamos a orar. A los 2 meses, solo en mi sector sacaron ese horario para trabajar de lunes a viernes. Solo en mi sector. Una empresa que hace 30 años manejaba ese horario. Al tiempo llega un muchacho conocido, también creyente, me dice, este horario es horrible, no puedo congregar. Le digo, mira, orá. Y vas a ver, en 2 meses, le dije yo, ya le declaraba yo, en 2 meses te van a cambiar el horario. 2 meses, hermano, éramos los únicos 2 sectores que trabajaban de lunes a viernes. Después dije, yo no quiero hacer horario rotativo. Ya me envalentoné, ¿vio? Me dieron horario de oficina, hermano. Me pusieron en un lugar de jerarquía y hasta el día que me fui, manejé el horario que se me antojó, básicamente. Porque le creía al Señor. Tenía un propósito el cambio de horario. Era poder ir y congregarme, poder servir al Señor. Pero no existía imposible. Muchos de los trabajos en los que entré a trabajar me dijeron, mirá que acá es por 15 días porque vas a cubrir una licencia y se terminó. No existe un puesto para vos. Acá no se queda nadie efectivo. Dios sabe. Se creaban puestos de trabajo para mí, hermano. Se inventaban un puesto de trabajo para que yo me quede. Mi esposa es testigo de esto. No existía. Pero si mi Dios creó el universo de la nada, ¿qué le va a costar crearme un puesto de trabajo para mí? En el reino de los cielos no existe la palabra imposible. No sé qué es lo que hoy pensás que no se puede hacer. No existe el imposible en el reino de los cielos. No existe, otra palabra que no existe es el no puedo. No existe en el reino de los cielos, en el lenguaje del cielo, en el diccionario celestial, no existe el no puedo. Preguntale a un ángel qué significa no puedo, te va a decir no sé, o yo me imagino. No existe. Entonces, si el Señor dice que Él puede hacer cualquier cosa, si decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece mientras estaba en la cárcel. Mientras lo habían golpeado, le habían pegado, lo habían insultado y le habían hecho un montón de cosas, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Anteriormente decía, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. En todo he aprendido. Entonces ese no puedo no puede ser parte de nuestro vocabulario. No existe en el reino de los cielos el término esto no cambia. Porque el primer mensaje del Señor fue que cambie. Que cambie mi mentalidad. Que cambie mi forma de pensar. No existe el esto no va a cambiar. Si estamos orando para que algo sea distinto, vamos a declarar que eso va a ser distinto. Todo lo que padecemos aquí en la tierra muchas veces tiene que ver con mentiras del diablo que yo creo y como yo las creo se hacen realidad. Cuando yo hablo, creo realidades a mi alrededor. Entonces, si yo hablo lo que el cielo está diciendo, la realidad del cielo va a estar a mi alrededor. Pero si yo hablo la realidad del mundo, la realidad del mundo va a estar a mi alrededor. Si yo hablo lo que el mundo dice que es imposible, no voy a poder avanzar. Si yo estoy diciendo que no voy a poder, que soy inútil, que no me sale, que no fui creado para esto, hermano, no vas a avanzar. ¿Cuántas veces decimos que no tenemos capacidad para hacer algo? ¿O cuántas veces decimos que no, que uno dice, yo soy re inútil para esto, o yo soy re burro para estas cosas? Y esas cosas que uno se maldice todo el tiempo, que lo tomamos como frases o expresiones, hermano, te estás maldiciendo, estás diciendo que algo que hizo Dios no es perfecto. Sabe que usted es perfecto porque lo hizo el Señor.
camino a la perfección de nuestro espíritu para acercarnos a Él. ¿Sabe cuál es? Aleluya. ¿Sabe cuál es el requisito para que usted vaya al cielo? Aceptar a Cristo en mi corazón. Aparte de eso, hermano, que usted sea perfecto. Y hay una perfección que nosotros naturalmente no la alcanzamos, pero ahí es donde entra la gracia del Señor, la sangre de Cristo que nos limpia, y Él nos perfecciona para poder ir, para poder ser parte de Él. Por eso no existe el no puedo, no existe el no va a cambiar, no existe el esto es imposible. En el reino de los cielos las cosas son diferentes, y si el Señor estableció algo, ese algo va a pasar. Lo que el cielo estableció para tu vida no es imposible. Lo que el cielo estableció para tu vida es algo que se va a manifestar en el nombre de Jesús. Si hoy estás luchando en contra de alguna enfermedad, ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que todas las enfermedades se las llevó el Señor en la cruz, que por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Si estás peleando, aleluya, dale gloria al Señor. Gloria a Dios. Si estás viendo que la escasez está golpeando tu puerta, que abrís la alacena y no hay nada, que abrís la heladera y ni agua hay ya, la Biblia dice que por sus riquezas en gloria Él va a suplir todo lo que nos haga falta. Él suplirá todo lo que necesites conforme a sus riquezas en gloria. Eso lo dijo el Señor, y si el Señor lo dijo, eso es una verdad. ¿Sabe por qué el Señor Jesús le ganó? Y con esto termino, ganó la batalla contra el diablo en el desierto, porque la pelea que ellos tuvieron no se agarraron a los golpes, sino que fue una pelea de argumentos, una pelea de palabras. Y esa es la pelea que tenemos con el diablo. El diablo te viene con argumentos. Algo que vos tenés que comprender es que cuando el diablo te habla al oído, todos nosotros, absolutamente todos, tenemos la capacidad de parte de Dios de escuchar la voz del Espíritu. Todos. No, pastor, yo no escucho a Dios. Todos tenemos la capacidad de escuchar una voz espiritual. El problema es que muchas veces escuchamos la que te dice, no puedo, no vas a llegar, porque no son tus pensamientos. El diablo te habla en primera persona para que pienses que sos vos. Te dice, es imposible, no me alcanza, no puedo afrontar esto, no se puede. Pero Jesús, cuando el diablo venía, le decía una frase, escrito está. ¿Sabes por qué él decía escrito está? Porque lo que estaba escrito no era solamente escrituras, eran una verdad establecida en su espíritu. Era una verdad establecida, porque si estaba escrito, si el Padre lo había dicho, eso era verdad y es suficiente con que sea verdad. No eran textos de memoria, era una verdad que había sido establecida en Él. Entonces, si vos comprendés que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, y no es un texto de memoria, es una verdad que es establecida, escrita está, y eso va a ser. Escrito está, por sus llagas somos curados, y eso es una verdad que es establecida en mi vida. Escrito está, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Escrito está. Escrito está, no hay margen de error. Si está escrito, si Dios lo dijo, esa es la verdad que te tiene que guiar. Por eso necesitas cambiar tu lenguaje por el lenguaje del reino de los cielos. No podés seguir hablando como el mundo. No te permitas seguir hablando como el mundo. No te dejes que tu lengua, tu boca pronuncie las mismas palabras que pronuncia el mundo. Mi Dios dijo algo distinto y yo le pertenezco al reino de los cielos. Es mucho más que ser cristiano, es una cultura de vida que tiene que ser establecida en cada uno de nosotros. Si el Señor dijo, la situación va a cambiar. Si el Señor dijo, la situación que sea que estés pasando hoy tiene fecha de caducidad, porque el Señor dijo y Él estableció una verdad sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gracias. Ponete de pie en esta noche.